hoy vamos a aprender un poco más de la oración basado en cómo oró Moisés. Vamos a orar como Moisés oró. En Efesios 6, versículo 18 dice la escritura de esta forma: oren en el Espíritu. Y ayúdame a terminar todo este versículo. Dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios nos anima a que estemos orando constantemente en todo momento. Eso quiere decir al levantarnos, al comer, en camino al trabajo, en camino a la escuela, justo antes de irnos a dormir, cuando estamos por tomar una decisión, cuando la estamos pasando bien, cuando la estamos pasando mal. En toda ocasión, en todo momento, en todo momento. ¿Sabes? Hoy que nos vamos a enfocar en la forma como Moisés oró, nos vamos a enfocar especialmente en el tabernáculo de Moisés, ese lugar de adoración, el cual Moisés construyó con la ayuda del pueblo de Dios, basado en un modelo que Dios le dio a Moisés para que él y todo el pueblo de Dios supieran cómo acercarse cada día, cada oportunidad a Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Hay veces que nosotros queremos ir a Dios a nuestra manera, pero Dios tiene su manera. Dios tiene su manera. Cuando vas a ir a Dios, tenemos que ir a la manera de Dios. Y sabes, Moisés, tú vas a recordar este varón, porque este varón hizo cosas espectaculares. Le tocó ver a Dios obrar en su vida y a través de su vida de una forma impresionante, sin precedente, al grado de, imagínate, poder llegar a un país donde tu pueblo está en esclavitud, tú eres uno solo. Hay millones de personas que están bajo la esclavitud de los egipcios y él llega con el poder de Dios diciéndoles: muchachos, nos vamos a ir de aquí. Imagínate cómo se iba a enfrentar a un sistema de gobierno el cual estaban viviendo de todo lo que este pueblo estaba haciendo por ellos. Pero él llegó, vio el poder de Dios, vio allí cómo Dios los liberó, los sacó, los llevó por allí por ese mar que se abrió, pasaron como en seco, dice la escritura. Llegó a ver milagros que tú y yo nos hubiera encantado ver. Por ejemplo, llegar a un lugar donde no había agua y Dios de repente darles agua que salía de una roca, torrentes de agua para darles de beber a millones de personas. ¿O qué tal la comida que caía del cielo, ese maná que venía del cielo para alimentar a millones de personas todos los días? Todos los días. ¿Cómo puedes explicar tú que Dios les dio la oportunidad de andar por un lugar donde estaba pensado que ellos fueran únicamente por unas cuantas semanas, llevarlos de Egipto a la tierra que ellos llamaron la tierra prometida de parte de Dios? Iba a tardar solamente unas semanas, pero por su terquedad y su falta de fe, a ellos les tocó pasar 40 años por el desierto. Y no solamente eso, Dios, aún en la terquedad del pueblo, Dios quiso habitar en medio del pueblo. Yo no entiendo eso, Alex, yo no lo entiendo. Cuando te pones a pensar, este pueblo se fue al desierto, por tercos se quedaron allí, y encima de eso Dios dice: muchachos, yo quiero estar con ustedes. Y habla con Moisés y le dice: Moisés, ahí te va el modelo de lo que yo quiero que hagas. Un día ustedes van a hacer un templo, pero mientras tanto quiero que ese templo sea portátil. Y van a hacerme ese lugar, un tabernáculo que era aproximadamente las dimensiones de 50 metros de largo, 25 metros de ancho. Era un rectángulo, y dentro de ese rectángulo había un rectángulo más pequeño donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ese lugar era un lugar que Dios quería usar para que el pueblo, sus hijos, su pueblo se acercaran
y pudieran tener un encuentro con Dios. Orar significa hablar con Dios. Orar es tener un encuentro con Dios. Por eso Dios estableció una forma para que tú y yo pudiéramos tener un encuentro con Él. Y así como Moisés tuvo el modelo celestial y pudo construir ese tabernáculo, nosotros tenemos el tabernáculo ahora de Moisés como un ejemplo, un modelo para nosotros acercarnos constantemente a la presencia de Dios. ¿A qué te refieres, pastor, con todo este rollo? Vamos a ir a la escritura en este momento, a Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos. El versículo 9 dice: deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según qué. Dios le dio un modelo. Ahí les va el modelo. Ese modelo es para que tú lo sigas. Y ahí está un modelo de aproximadamente cómo se veía el lugar, el tabernáculo que Dios le pidió a Moisés que construyera. Fíjense que hay varios elementos. Se van a dar cuenta que está la puerta donde entraban allí a ese lugar. Iban ahí con su sacrificio. Ven ahí esa personita con una vaquita. Esa vaquita la mataban allí por un lado y luego llegaban y algunas partes las ponían a quemar y se derramaba la sangre allí en ese lugar del altar de bronce que ven ahí con fuego. Más adelante ahí, antes de entrar a lo que era el lugar santo, te das cuenta que hay una fuente, un lavacro. Y luego dentro de ese tabernáculo, dentro del lugar santo, habían otros tres elementos, que era una lámpara. Y luego enfrente de esa lámpara se encontraba una mesa con panes. Y luego caminabas todavía y justo antes de entrar al lugar más santo o lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, antes de entrar allí estaba un altar de incienso. Y el altar de incienso era mucho más pequeño que el altar de bronce, que es el que está con el fuego. Y pasaba una cortina hecha de cuero, y dentro de ese lugar que se llamaba el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, donde literalmente la presencia de Dios, no me preguntes cómo es que se le ocurrió a Dios eso, se le ocurrió a Dios habitar allí en medio de su pueblo. Eso fue en el Antiguo Testamento, ¿ok? En el Nuevo Testamento, la iglesia ahora tiene la bendición de que la presencia de Dios no está en un lugar hecho de manos. El lugar que Dios decidió ahora habitar es todavía más incomprensible. ¿Sabes por qué? Él decidió habitar en el corazón de cada uno que decida creer completamente en el sacrificio de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Él decidió habitar en ti y decidió habitar en mí. Por eso es que es impresionante esto que vamos a estudiar hoy. Dentro de ese lugar estaban esas 6 piezas que te acabo de mencionar. Y vamos a leer Éxodo 33:11. Dice así la escritura: dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. ¿Algunos de ustedes tienen un amigo o amiga aquí? Todos, ¿verdad? Cuando tú llegas con un amigo o amiga, ¿disfrutas o no disfrutas de su presencia? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no llegas con temor de si te va a aceptar o te va a rechazar? Llegas con un amigo. Estoy hablando de verdaderos amigos. Estoy hablando de que si tú estás aquí, no me refiero a que tienes 50, no estoy hablando de amigos de Facebook. Me refiero al amigo que a las 11 de la noche o a la 1 de la mañana le puedes llamar y le puedes decir: ¿sabes qué, compadre? Estoy teniendo un problemota grande. Quiero que me eches una mano. Ora por mí. Es el amigo o amiga que puedes ir en el momento que cualquier otra persona te rechazaría, pero puedes ir con él o con ella y sabes que te va a escuchar. Sabes que va a estar allí para ti. Y dice la escritura que él
podía hablar con Moisés, Dios con Moisés o Moisés con Dios cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Es mi deseo, querido amigo, que tú este día puedas aprender cómo tener ese tipo de relación, de amistad, de oración con Dios, que puedas estar cara a cara como con un amigo, que lo hagas de esa forma, de una forma transparente, con paz, como cuando hablas con un amigo. Pastor, pero es que eso era en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento. Yo pienso que es algo muy diferente, ¿verdad, pastor? Sí, tienes muchísima razón. Ahora en Jesucristo se pone mucho, mucho mejor. ¿Por qué se pone muchísimo mejor? Porque con Jesús todo lo que no se podía hacer en el Antiguo Testamento se puede hacer ahora en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento una persona podía entrar al lugar santísimo. Una persona. Y él es sumo sacerdote. Todos los demás se conformaban con que él les contara cómo le había ido. Algunos dicen, no aparece en ningún lado de la escritura. Yo pensé que aparecía en la escritura, pero algunos dicen que el sumo sacerdote, cuando entraba, la presencia de Dios era tan tremenda que le amarraban algunas campanitas e iba con una soga para que si acaso llegaba adentro y la presencia de Dios era tan fuerte y él estaba en pecado o algo, podía morirse y tenían que sacarlo porque no escuchaban más las campanitas. Era tan tremenda la presencia de Dios, pero era una sola persona. En el Nuevo Testamento, querido amigo, hermano, hermana en Cristo, tú tienes acceso al Padre. Tú tienes acceso a la presencia de Dios. El lugar santísimo está disponible para ti y para mí. Aún Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice la escritura: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Entonces Jesús: no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, ¿a qué vino Jesús? A cumplir sus propósitos. Lo que tú y yo nos era imposible en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Jesús es posible. ¿Por qué? Porque Jesús cumple todos los propósitos de la ley. Ahora, vamos nosotros también a confiar de que Dios va a cumplir su propósito en ti. Aprendamos juntos a orar como Moisés oró, como a Moisés se le indicó que se acercara al Dios Todopoderoso en el tabernáculo, ese lugar que estaba disponible para él. De esta forma vamos a comenzar y vamos a imaginarnos que vamos a entrar. Vamos a poner una vez más allí, Jazz, la imagen. Quiero que pienses la oración, todo lo que tú haces para encontrarte con Dios. La idea es que al final de tu tiempo de oración puedas llegar hasta el fondo, el lugar santísimo. Pero fíjate cuál era el procedimiento del pueblo de Dios, del sumo sacerdote, y fíjate lo que hacía. En primer lugar, número 1, el atrio. Escríbelo en tus notas. Por cierto, todos tienen su boletín. Levanta tu mano si te hace falta tu boletín. 1 allá, 2. Si pueden llevarle 3 acá. Levante la mano para que se acerquen con el boletín. Mientras les acercan el boletín, un golazo nos vamos a aventar aquí, pero tenemos el boletín en línea ahora. Pueden ir a la aplicación de la Biblia y cuando lleguen a la aplicación de la Biblia de YouVersion, cuando lleguen allí y ustedes abren su aplicación y se van a buscar eventos, y en eventos buscan Iglesia Vida. Allí aparece cada domingo el boletín con toda la información para que tú puedas seguir la predicación. Aquellos que están viendo la predicación transferida para el día viernes, te animo a que le hagas clic al link que te va a aparecer allí en las redes sociales, donde tú puedes observar también el boletín en línea. Muy bien, ahora que ya tenemos todos el boletín, número 1, vamos a llegar a este lugar que es el atrio. Y ese lugar, el atrio, el propósito de llegar a ese lugar, antes que nada, es dar gracias. Era dar gracias.
Salmo 100, versículo 4. Ayúdeme a leerlo. Dice la escritura de esta forma: entren por sus puertas con acción de, vayan a sus atrios con, denle y alaben su nombre. Denle gracias y alaben su nombre. Por lo tanto, antes de comenzar a pedir cuando vas al Señor en oración, antes de ni siquiera interceder por los demás, antes de compartirle tus broncas a Dios, hay muchísimo por lo cual tenemos que dar gracias. ¿Cuántos de ustedes dicen amén a eso? Todos tenemos razón para agradecerle a Dios. Si estás con vida, dale gracias. Si tuviste que comer, dale gracias. Si tienes una persona que te puede apapachar y te puede decir te quiero, te amo, dale gracias. Si tienes también el sol que se levantó para ti, dale gracias a Dios. Un lugar donde dormir, dale gracias a Dios. Todos tenemos mucho por qué darle gracias. Y sabes, la gratitud es un sentimiento y una de las cualidades más saludables para el ser humano, porque logra transformar lo que tienes. Escucha bien, la gratitud logra transformar lo que tienes en suficiente, en suficiente. Ojo, no te estoy diciendo que debemos tener una mentalidad mediocre y conformista. Lo que te estoy diciendo es que tenemos mucho de qué dar gracias. Por lo tanto, hoy asegúrate de darle gracias a Dios, porque aunque Dios no te diera nada más, aunque tú le pidieras a Dios todo tipo de cosas y Dios no te contestara así en ninguna de ellas, tienes la razón para estar agradecido por el resto de la eternidad a Jesús, porque Él vino a morir, dar su sangre por tus pecados y por mis pecados. Por lo tanto, seamos eternamente agradecidos. Y cuando llegamos a ese lugar, al atrio, quizá observas un montón de cosas, pero dale gracias a Dios. Cuando vayas al Señor en oración, gracias, gracias Señor por todo lo que tú has hecho. Número 2, el altar de bronce. Cuando tú entrabas allí y de repente ves el altar de bronce, te debe de llevar a pensar y enfocarte en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a ese momento de la oración, le das gracias y tienes que recordar, el único motivo por el cual tú estás allí es porque alguien tuvo que morir y no fuiste tú. ¿Escuchaste bien? Tú y yo teníamos que morir, teníamos que estar allí derramando nuestra sangre, teníamos que haber sido sacrificados, pero tú y yo, en lugar de haber muerto, recibimos el perdón por causa del sacrificio de Jesucristo. Tenemos mucho de qué dar gracias. Enfoquémonos en la cruz. Fue su sangre, fue su muerte. Romanos 5, versículo 6 dice la escritura de esta forma: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Ese es tú y yo, todos. Cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo vino, y me encanta esto, en el momento preciso, y murió por nosotros, pecadores. La realidad. ¿Sabes? Se nos olvida que merecíamos la muerte, pero cuando ves el altar de bronce, dale gracias a Dios por el sacrificio de Jesucristo. Recuerda la sangre, recuerda los azotes, recuerda también los clavos en los pies, en las manos de Jesús. ¿Recuerdas también esa corona de espinas? ¿Recuerda esos golpes con ese palo en la cabeza de Jesús? ¿Recuerdas cuántas veces se cayó? ¿Recuerda también que Él tuvo sed y decidió no tomar agua? Él estuvo allí en el momento preciso para morir por tus pecados y los míos. Isaías 53:5, la escritura lo dice así: pero Él, está hablando una profecía de Jesús cientos y cientos de años antes de que Jesucristo viniera a este mundo. Y dice la palabra de Dios en Isaías 53, versículo 5: Él, Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones. Quiero que te fijes esa palabra por o para cada vez que estamos leyendo,
porque dice que hay un propósito en eso. Fue traspasado por nuestras rebeliones. O sea, fue traspasado con esos clavos en sus pies, en sus manos, y fue traspasado con un propósito por nuestras rebeliones. O sea, nosotros tendríamos que haber sido clavados de nuestros pies, de nuestras manos, porque hemos hecho mal, porque somos pecadores, porque nos hemos apartado de Dios. Pero Dios dice que fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Esa lanza que atravesó el costado de Jesucristo llegó hasta el corazón del Señor y su corazón fue aplastado, fue golpeado, dice, para que nosotros estuviéramos en paz. Ese golpe que recibió el Señor Jesucristo en la cabeza, esas espinas que fueron colocadas ahí en su frente, lo hizo por ti y lo hizo para que tú y yo tuviéramos paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios y la paz con Dios. Sabes que tenemos un Dios bastante misericordioso, porque Él también fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Tenemos un Dios que tiene misericordia. Tenemos un Dios que, sabiendo que merecíamos la muerte, Él decidió morir por nosotros. Le agradecemos, nos enfocamos en la cruz. Y ahora veamos algo más. En el lavacro llegaba la persona a ese lugar después de haber hecho el sacrificio en el altar de bronce. Imagínense, había matado una vaca, un cordero, se había llenado de sangre, apestaba, estaba todo horrible. Y ahora llega al lavacro, a esa fuente, y lo ven allí. Y ese es un lugar donde empieza a limpiarse a sí mismo. Y esto nos recuerda algo muy importante. Si te vas a presentar a Dios y vas a entregarle tu vida a Dios, tú tienes primero que estar limpio. Y para limpiarte primero tienes que confesar tu pecado. Tenemos que ir delante de Dios y decirle: Señor, sé que tu palabra me dice que estoy condenado, que merezco estar separado de ti. Yo sé que no merezco entrar del otro lado. Sé que no merezco entrar del lugar santo, pero por tu gracia, por tu sacrificio, por tu palabra, porque tú estás aquí y me lavas, es que me atrevo a dar el siguiente paso. Es que me atrevo a ir a ti. Romanos 12, versículo 1, dice la escritura de esta forma: por lo tanto, hermanos, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y luego dice que sea un sacrificio. ¿De qué forma? Es un sacrificio vivo. Sabes que Dios no está esperando que... Hay personas que por su fe están muriendo en este momento. Pero sabes que es también muy difícil el vivir para Cristo, el ofrecerte como un sacrificio vivo. Dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Quiere que nos ofrezcamos a Él. Él quiere que nosotros vayamos a Él y que nos limpiemos en esa hermosa fuente. Esa fuente que Dios nos ha provisto, su palabra, la confesión, el perdón. Dios te permite caminar. Estás caminando, estás en oración. Señor, primero, ¿qué dijiste? Señor, di gracias. Gracias, Señor, hay tanto que agradecerte. Y caminas en oración y ves, recuerda la cruz, recuerda la sangre. Y después de caminar y ver la cruz, tienes que ahora ir a ese lugar donde ahora tienes el lugar donde te vas a limpiar. Vas a limpiarte y ahora te limpias y llegas a otro lugar, en el lugar santo, y te vas a dar cuenta que está el candelabro o esa lámpara. El candelabro. Invitemos al Espíritu Santo a obrar en nuestra vida. ¿A qué te refieres, pastor, con ese paso o este punto número 4? El candelabro
nos recuerda del fuego, de poder, de unción, de testimonio, de habilidades, de dones. Representa el cristiano que está empoderado con el Espíritu Santo. Representa que este hombre o mujer de Dios decidieron consumirse en el poder de Dios. Yo solía pensar, como se nos había enseñado anteriormente, que ese candelabro simbolizaba simplemente el Hijo de Dios. Pero no es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios que está empoderado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando esa persona está empoderada con el Espíritu Santo, esa persona, la flama de esa persona va a arder. Y dice la Escritura en 2 Timoteo 1, versículos 6 y 7, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. ¿Sabes? Si tú conoces a Dios, si tú conoces a Jesucristo, cada uno de los que estamos aquí tenemos una flama. Es como si fuéramos una de esas lámparas que está en ese lugar donde estamos mostrando el testimonio de que Dios está en nosotros, y por ende, en el poder de Dios, el Espíritu Santo, tú puedes andar y dar luz en la oscuridad. Tú puedes también guiar a aquellos que no pueden ver. Tú puedes traer calor cuando las personas están frías. Por eso te animo, querido amigo, amiga, hermano en Cristo, que tú seas de los que hacen fuego en este día. Aviva el fuego que hay en ti. Hagamos fuego en este día, una fogata en Cristo Jesús. Hermano, ¿sabes qué? Me encantaría que cuando tú salgas de este lugar puedas salir deseando ser un candelabro encendido, dando la luz en las tinieblas. Aviva el fuego, hagamos fuego en este día. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de ¿qué? De poder, amor y autodisciplina. Dios quiere que tú confíes en Él de esa forma, que cuando llegas a ese lugar santo, si le dices, Señor, gracias, porque ya estoy acercándome más y más a ti. Sé que tú estás conmigo, tu espíritu está conmigo. Pero ahora pasamos al siguiente artefacto, el siguiente mueble que estaba allí en ese lugar, y era la mesa de los panes. Cuando llegas al lugar santo, del lado izquierdo tenías allí el candelabro o esa lámpara, y del otro lado, pegado a la pared del otro lado, estaba esta mesa de los panes. Y estos panes tenían también un simbolismo. La mesa de los panes, confiemos en las promesas de la palabra de Dios. Fíjate que eran 6 y 6. Representa las 12 tribus, pero también representa la provisión de Dios, representa también la palabra de Dios. Debemos de recordar que cuando nosotros vamos a Dios, la palabra de Dios está disponible y podemos orar su palabra. ¿Alguna vez has orado la palabra de Dios? Si no has orado la palabra de Dios, te animo a que tú lo hagas. Te animo a que tú confíes en Él. Te animo a que tú hagas lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús le dijo a Satanás cuando vino a tentar a Jesús. ¿Te puedes imaginar Satanás tratando de tentar a Jesús? Le dice Jesús, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, deleítate en su palabra. Toma los principios de tu vida de la palabra de Dios. Si no estás gastando tiempo en la palabra de Dios, ¿cómo quieres que tu vida tenga sentido y empieces a andar en armonía? No va a ser posible. No va a ser posible. Necesitas de la palabra de Dios para alimentarte. Es tu pan diario. Es tu pan diario. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel iba por el desierto y recibían el pan que caía del cielo, el maná? Cada día. ¿Y sabes qué sucedía? Algo curioso,
Porque los varones de cada familia a lo mejor decían, hoy, ¿qué tal si mañana no hay? ¿Qué tal si mañana no hay? Entonces, quizá voy a recoger un poco más de comida para que me ajuste para hoy y mañana. Y agarraban, ¿no? ¿Y sabes qué pasaba con la comida al día siguiente que habían agarrado ese maná? Se echaba a perder, se engusanaba. ¿Por qué? Porque cada persona, cada familia tenía que tomar el maná, el pan que caía del cielo que le correspondía para ese día. ¿Sabes qué? Tú y yo necesitamos ir a la palabra de Dios. Sé sistemático. Mira, ¿sabes cuál es la excusa de la mayoría de nosotros que no leemos la Biblia todos los días? Es que decimos, es que no tengo tiempo. Sí tienes tiempo. No voy a entrar en discusión contigo porque tú sabes, no tengo que convencerte, tú sabes que sí tienes tiempo. Porque tienes tiempo para ver la tele, tienes tiempo para ir a cotorrear con los amigos, tienes tiempo para un montón de cosas. Por lo tanto, ¿tienes tiempo de leer la Biblia, sí o no? Sí, ¿verdad? Algunos otros decimos, es que no siento como que no me siento con ganas de leer la Biblia. No tienes que sentir ganas de leer la Biblia. No, no tienes que sentir ni siquiera orar. Ve y habla con Dios. Ve y también descubre lo que Dios tiene para tu vida hoy, porque Dios te quiere alimentar hoy. Oye, pero pastor, yo me leí 5 capítulos de la Biblia ayer. ¿Ya puedo pasar el día de hoy sin leer la Biblia? No, tú necesitas la palabra hoy. Hoy es el día que Dios te quiere hablar. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Y vamos a enfocarnos, yo sé que les puse ahí del 10 al 18, pero es una referencia para que ustedes lo lean en su casa, porque en esa referencia es para que ustedes vean lo que es la armadura de Dios, de cómo tú puedes vestirte con esta armadura y puedes salir a este mundo y salir como campeón, salir como vencedor. Lo interesante de todo eso es que lees todas las partes de esa armadura que Dios te da para vencer y no hay ninguna de ataque, solamente una. ¿Y saben cuál es? Vamos a ir al versículo 17 ya. Pónganse la salvación como casco y dice, y tomen la espada la cual es la palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu no es como una espadota de esas de que se iban a la guerra y empezaban a dar de espadazos. No, era una espada cortita, era una daga en realidad. A lo que se refiere ahí es que la Biblia es una daga. Y esa daga no se usaba para estar peleando así en las batallas a lo lejos. No, 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 no. Era para estar allí cuerpo a cuerpo y luchar. ¿Y sabes eso es lo que me habla? Es más difícil ir y hacer el ministerio que ustedes hacen. Le voy a explicar algo a ustedes. El yo pararme enfrente de ustedes el día domingo es lo más fácil de mi ministerio. No, en serio, pastor, es lo más fácil de mi ministerio. El pararme enfrente y estarles hablando desde aquí con la palabra de Dios es lo más fácil. ¿Saben lo que es más difícil? Cuando de repente uno de ustedes me dice, pastor, necesito que hable conmigo. Ay, pastor, estoy teniendo problemas familiares. Y te acercas con la palabra. Pastor, es que sabe que no tengo dinero ni para pagar la renta. Híjole, ¿qué le puedes decir? ¿Cómo vas a usar la palabra de Dios? Y es en cortito. Pastor, tengo una enfermedad incurable. Me dijeron que me quedan semanas para vivir. ¿Cómo vas a usar la palabra allí? ¿Sabes que es mucho más fácil predicarte y hablarte de aquí que ir y vivir la palabra? La palabra de Dios la tienes tú y cuando la empiezas a leer, Dios te capacita para tú ir y hacer una diferencia. Aquí tenemos un muchacho que está en la roca, ese que dice, wow, hey, yes, sí, me encanta. No dejes de hacerlo, brother. A lo mejor se les va a pegar a algunos de ellos. Sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué está entusiasmado él? Porque ama al Señor, porque está estudiando la palabra en un instituto bíblico que se llama La Roca y está vendido por Cristo. El tipo
el tipo quiere dar todo por el Señor y está invirtiendo 1, 2, 3 años, no sé cuánto tiempo va a estar allí, porque ama la palabra y porque quiere ser de aquellos que va a usar esta palabra como la espada que dice la Escritura. Número 6, el altar del incienso. Adoremos su nombre, adoremos su nombre. Ya nos dimos cuenta que ya estamos acercándonos en oración, estamos diciéndole: Señor, gracias primero. Nos acordamos de la cruz, la sangre de Jesucristo. Vamos y nos lavamos y pedimos al Señor que nos perdone, confesamos nuestro pecado, entramos al lugar santo, vemos el Espíritu Santo que está obrando en nuestra vida, quiere que seamos de testimonio y recordamos nuestra vida como está siendo. Vemos la provisión de Dios, los panes de la propiciación. Vemos que Dios quiere que nos alimentemos de su palabra y ahora llegamos justo antes de dar el siguiente paso. Vemos allí un altar, el altar del incienso. Adoremos su nombre. Se traían carbones del altar del holocausto, el altar de bronce que estaba afuera, y traían esos carbones encendidos y lo ponían allí para encender el incienso, para que oliera rico. Porque, escuchen, afuera apestaba, pero en su presencia debe de oler rico. ¿Y sabes lo bello de esto? Que no importa cómo está el mundo afuera, aunque esté apestoso, desafiante, con dolor, cuando llegas a su presencia, no hay mejor lugar donde estar. Cuando llegas a su presencia y le dices: Señor, aquí estoy. Y algunas personas han compartido de que este incienso, ese altar del incienso, significa que son las oraciones de los santos, y significa que cuando llegas ahí delante de Dios estás orando. Pero quiero ir más allá. No solamente son oraciones de adoración, son clamores de adoración a nuestro Dios. El incienso significa adorar, exaltar a Dios por quien Él es. Esa oración huele deliciosa delante de Dios y es adoración. Adoración. Si te das cuenta, si ves adoración, tiene oración dentro. Tiene oración. Adoración es que llegas, alabas a Dios, exáltalo a Él por quien Él es. Salmo 95, versículos 6 y 7 dice así: vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz, si tan solo escucharan hoy su voz. Pero fíjate, algo interesante, ese versículo al final no dice si tan solo Él escuchara tu voz. No dice así, ¿verdad? Dice si tan solo quien escuchara su voz. Si tan solo escucharan hoy su voz. ¿La voz de quién? ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre está hablando. Dios siempre está hablando. Y cuando nosotros vamos delante de su presencia, lo que Dios quiere que hagamos es que pongamos atención. Dios está hablando, ¿estás escuchando? Pero Dios escucha, ¿estás hablando? Dios está escuchando, ¿estás hablando? Adoremos a Dios, adorémoslo a Él, adoremos su nombre. Proverbios 18, versículo 10 dice así: el nombre del Señor es una fortaleza firme. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Dios quiere que tú corras a Él porque vas a quedar a salvo. Cuando tú vienes y adoras a Dios, viene un olor fragante delante de su presencia, el cual te hace a ti disfrutar y te prepara. La adoración te prepara para algo impresionante que es su presencia. ¿Has adorado a Dios? ¿Has adorado? Y no me refiero nada más el domingo. ¿Te has ido a tu casa y te has postrado y has adorado a Dios? ¿Sabes? Una de las cosas que más me han gustado a mí hacer
es llevar una hojita conmigo y una pluma y postrarme delante de Dios y adorarlo. Y mientras lo estoy adorando, de repente se me vienen ideas, cosas. Hazlo, cálalo una vez. Vas a ver que empiezas a adorar a Dios. Oh Señor, te alabo, eres grande, eres misericordia. Y de repente se te viene una persona, ¡pup! Y apunta el nombre de la persona. Tengo que orar por esa persona. O de repente se viene un sueño, algo grande que a lo mejor es algo que Dios quiere que tú hagas. O empieza a orar por eso. Pero cuando tú estás orando y exaltando el nombre de Dios, lo que estamos haciendo es cultivando su presencia. Estamos cultivando esa presencia que ya está. Estamos recibiendo la palabra que ya está allí cerca de ti. Ahora disfruta de lo que viene. Número 7. El arca del pacto. El arca del pacto. ¿Sabes? Ya dimos gracias, entramos al atrio, dimos gracias, la cruz. Vimos ahora también ese lugar para lavarnos, el lavacro. Servimos a Dios, entregamos a Dios todo, pasamos allí y le pedimos a Dios que Él nos empodere con su espíritu. Tenemos la provisión de su palabra, tenemos los panes listos para proveernos lo que necesitamos. Estamos ahora alabando, adorando a Dios allí en ese altar del incienso. Y cuando entramos a ese arca del pacto donde la presencia de Dios está, ¿sabes lo que sucede? Te dejas de enfocar en ti mismo. Ya te dejas de enfocar en ti mismo. Dejas de pensar en el yo. O como los argentinos dicen, en el yo. Dios quiere que tú te enfoques en los demás. Por eso, y ahí está una foto de lo que es algo parecido a lo que es el arca del pacto. Y te puse ahí, intercedamos por otros. Cuando llegamos finalmente a la presencia de Dios, lo adoramos, pero también intercedemos unos por otros. Primera de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Dice la escritura así. Ya casi terminamos. En primer lugar, y ese es Pablo hablando con Timoteo, dice, en primer lugar, te ruego, Timoteo, que ores por ¿quiénes? Todos los seres humanos, por todos. Pídele a Dios que los ayude. Ahora, a todos los seres humanos se refiere a los que te caen bien y a los que te caen mal. Al que te hizo bien y al que te hizo mal. El que te dio chance de pagar la renta un mes atrasado y el que te sacó del departamento porque no podías pagarlo. El que era tu jefe y te trató muy bien y el que te explotó por 2 meses y luego te corrió sin haberte pagado. Dice que oremos por ¿cuántos? Por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, dice. No inventes. Si no tienes a Dios, eso es imposible. Porque, oye, ¿cuántas veces no te dan ganas de orar como oraban los hermanos Boanerges, Juan y Jacobo? Señor, porque había un pueblo que decidieron no creer en Jesús. Y llegan con Jesús y le dicen, Señor Jesús, ¿qué te parece? Tenemos una idea. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es la idea de ustedes, Juan y Jacobo? Que le caiga un rayo a todos estos incrédulos y que se quemen todos. ¿Está bien? Y luego Jesús les puso el apodo de los hermanos Boanerges o los hermanos Trueno. Pero ponte a pensar, no lo puedes hacer si Dios no está en ti. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer si no adoraste primero. ¿Cómo puedes adorar? Fíjate, ¿cómo vas a llegar? Te postras delante de Dios, lo adoras, la presencia, el Espíritu, y de repente dices, Señor, este cuate ya me tiene hasta las chanclas, por favor, llévatelo o te lo mando. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo le vas a decir eso a Dios? No puedes, no puedes. Cuando estás en esa situación, lo que haces es que, Señor, ganas no me faltan, pero te ruego que tú hagas un milagro en él. Imagínate Saulo de Tarso. Si tú y yo hubiéramos sido la iglesia de ese tiempo, si tú y yo hubiéramos sido la iglesia de ese tiempo, tú y yo lo más seguro es que no hubiéramos orado por Saulo. Porque Saulo se encargaba de matar a los cristianos. De repente Saulo, imagínate un día, están en una reunión de oración de los miércoles, un golazo ahí, los invito a que vengan el miércoles, 8:30 de la noche,
padrísimo el tiempo, oración y estudio bíblico. Pero bueno, 8:30 se reúne la iglesia Vida de Antioquía o de Jerusalén, Y está la iglesia ahí en Jerusalén orando y dicen que les tengo una noticia. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Sí, Saulo. Es que es mejor tenerlo de amigo que de enemigo. ¿Por qué no oramos para que se convierta? ¿What? ¿Mató a fulanito, a sutanito? No. Encima nos está tratando de cerrar las iglesias, nos está persiguiendo, nos quiere matarnos, nos acusa de incrédulo, hace un montón de cosas. No. Pero ¿sabes que Saulo se convierte? Y tú y yo sabemos de Cristo porque Saulo se convirtió. Porque un asesino se convirtió. Porque un perseguidor de la iglesia se convirtió. Tienes una persona ahí a un lado de ti, no literalmente, pero alguien que está cerca de ti, que quizá te tiene cansado, que quizá ya no aguantas la situación con él o ella. ¿Por qué no oras para que se salve? Intercede por los buenos y por los malos. Pídele a Dios que le ayude, intercede en su favor, da gracias, dice, por ellos. Y dice el versículo 2, ora de ese modo por, fíjate, los reyes, por todos los que están en autoridad. Sí, por AMLO también. Yo sé que hay de todos los partidos aquí. Están los pro AMLO, los anti AMLO, los never AMLO. Escuchen, oremos por AMLO, oremos por nuestro gobernador, oremos por nuestro presidente, oremos por todos los que están en autoridad, oremos por la Suprema Corte de Justicia, oremos por aquellos que están sirviendo a nuestro país. ¿Sabes por qué? ¿Qué tal si tenemos un Saulo que se convierte en Pablo? ¿Qué tal si de repente hay un Billy Graham que sale de aquellos que se están persiguiendo? ¿Qué tal si el vecino se convierte y resulta ser que el vecino se convierte en un pastor? Sería un milagro, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dios lo puede hacer. Es mi deseo que ores de esa forma, que te deleites en Él, que vayas a través de ese modelo que tenemos en el tabernáculo, porque la oración, y escríbelo en las notas ahí al final, la oración debería ser nuestra primer reacción y no nuestro último recurso. Dios desea que tú vayas a Él en oración y que te acerques de tal forma que te deleites en cada paso, desde agradecerle hasta interceder por otros, desde recordar la cruz hasta alabarte y confesar tus pecados, de recordar el poder del Espíritu Santo y la provisión de Dios en su palabra, de llegar y adorarlo, ofrecer ese incienso de adoración delante de Dios y pasar del otro lado y decirle: Señor, pido que tú hagas un milagro en él, en ella, en aquel que se dice ser mi enemigo o mi enemiga. Padre, te damos gracias en esta tarde. Tú eres grande, eres misericordioso y queremos tener un corazón como el tuyo, Señor. Ayúdanos. Rogamos por nuestras autoridades, por el presidente de nuestra nación. Te rogamos por nuestros gobernantes. Te pedimos por aquellos que están en posiciones de liderazgo que pueden afectar hacia dónde nuestro país se puede guiar, y yo te pido que tú guíes el corazón de ellos. Quebranta el corazón, Señor, de cada uno de ellos. Primero quebranta el nuestro. Señor, danos una pasión por tu palabra, danos una pasión por ti. Queremos ser más que expectantes de lo que tú haces en otros. Queremos participar y queremos, Señor, ser también recipientes de tu poder. Queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Quizá alguno aquí tiene algún sueño que Dios le ha dado y que aún no se ha atrevido a pedirle. Es el momento en que puedas pedirle. Ahí con tus ojos cerrados, mientras tú te pones a cuentas con el Señor, quiero
dirigirme a ti que estás aquí por primera vez, que quizás no conoces de Dios todavía. Dios dice en su palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos estar con Dios, pero merecemos la condenación eterna. Sin embargo, el amor de Dios fue tan grande que dio a su Hijo único. Se ofreció en sacrificio por tu pecado, por mi pecado. Dio su sangre en la cruz, fue muerto, entregó su vida y al tercer día Él resucitó. Él está vivo. Y no nos vamos a cansar de decir a todo el mundo que hay esperanza en Cristo. Quizá hoy tú seas una de esas personas que aún no tienes la certeza de que si dejas de vivir vas a ir a la presencia de Dios. Ahí donde estás, Dios te dice: arrepiéntete, ven a mí. Dios te está diciendo: ven a mí. Dios quiere que tú seas un discípulo más. Ahí donde estás, si aún no conoces a Jesucristo como tu Salvador, dile así a Cristo, dile: querido Cristo, querido Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, derramaste tu sangre, moriste, pero al tercer día, después de haber sido sepultado, resucitaste. Hoy lo creo y hoy te ruego que me laves con tu preciosa sangre. Quiero aplicar tu preciosa sangre en mi corazón, en mi vida. Querido Dios, te ruego que tú me adoptes como uno de tus hijos. Te pido que me salves. En este día yo acepto a Jesús, tu Hijo, como mi Salvador. Gracias por la vida eterna que me das. Aún con los ojos cerrados, y hoy esa fue tu oración por primera vez, nadie esté mirando, yo quiero terminar orando por ti. ¿Alguno de aquí hizo esta oración? Quiero terminar orando por ti. Levanta tu mano bien en alto ahí donde estás. ¿Hizo alguien esta oración por primera vez? Veo tu mano levantada allá. Amén. Veo tu mano levantada aquí. Amén, allá atrás. Amén, allá también. Amén. Varias manos levantadas. Puedes bajar tu mano. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias porque hoy nos has permitido experimentar lo que es una persona que estaba muerta venir a la vida. Gracias porque hoy ha pasado de la oscuridad, de las tinieblas a tu luz admirable varias personas. Te ruego que tú, Señor, continúes obrando en sus vidas. Gracias, gracias, Señor. Te ruego también que bendigas a todos los que estamos aquí presentes, que fuimos desafiados con tu palabra para orar, así como Moisés oraba. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor.